Bueno, mis queridos alumnos de Mask de la noche, lo prometido es deuda. Les dije, ese día nos falló mucho el internet, entonces voy a hacerles una pequeña presentación de lo que les prometí, que era toda la parte del procedimiento conciliatorio. Voy a tratar de hacerlo en dos etapas, por lo que saben que no alcanza a subir todo el videito. Bueno, vamos a ver si lo alcanzo en una y si no, bueno, voy a iniciar rápido más bien, no hablemos tanto. Entonces, decíamos que el procedimiento conciliatorio inicia con mmm, la solicitud, ¿recuerdan? Voy a poner acá mi tablerito que me dijeron, entonces empieza con la solicitud, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la solicitud? Porque tenemos en cuenta la fecha en que se presentó, ¿para qué? Para suspender la prescripción, ¿ok? Descripción, ¿ok? Después de la solicitud, ¿qué sigue? Entonces, después de la solicitud, nosotros la estudiamos y se puede o admitir o rechazar, ¿ok? Esto está contemplado, este rechazo está contemplado en el artículo segundo de la ley 640, numeral tercero. Bueno, numeral tercero. Este rechazo lo hace el conciliador cuando estudia el casito, la solicitud. Voy a correr un poquito aquí, bueno, eso. Entonces dice, para estudia la solicitud el conciliador y determina si el asunto es conciliable o no. Eso lo estudiamos cuando estuvimos estudiando todas las diferentes áreas del derecho, nos dimos cuenta que es conciliable en cada área. Entonces, ese estudio lo hacemos. Cuando hacemos la admisión, entonces, bueno, acá, si nosotros la rechazamos, tenemos 10 días para comunicar que fue rechazada. Y devolvemos los documentos, la solicitud, pero dejamos una copia. Dejamos una copia en el centro de conciliación para cualquier reclamo. Aquí, si está admitida, entonces aquí lo que hacemos es fijar fecha y hora para la audiencia de conciliación. Bueno, fecha y hora para la audiencia de conciliación. Aquí mandamos unas citaciones. ¿A quién vamos a citar? Entonces vamos a mandarle las citaciones al convocante, que fue el que solicitó la audiencia, que entre otras él es el que firma la solicitud, y también vamos a citar a las partes que consideremos pertinentes. ¿Por qué digo consideremos pertinentes? Porque de pronto no solamente las partes que diga el solicitante, sino yo como conciliador encuentro que hay alguien indispensable que pueda servirnos a ayudar a solucionar el conflicto, que eso se llama litis consorcio necesario, ¿de acuerdo? Ok, ahora entonces vamos, ya después de que mandamos ya las citaciones, entonces esa es como una primera etapa del procedimiento conciliatorio, una de las importantes. Aquí obviamente el conciliador se tiene que preparar, tiene que estudiar antes de esa audiencia, prepara las fórmulas de arreglo. Les decía que en el centro de conciliación de la universidad siempre van a estar las asesoras pendientes de que los conciliadores allí estudien su caso, manden fórmulas de arreglo, o sea, manden la tarea a ver qué fórmulas de arreglo van a hacer ese día de la audiencia de conciliación. Ellos también se preparan con la constancia, con el acta, con todo, para que más o menos estén preparados y que no se pierda tantísimo tiempo, ¿de acuerdo? Ahora que vamos a hablar de la parte de la audiencia de conciliación, que creo que fue donde nos falló el internet. Entonces aquí la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación, entonces vamos a mirar de qué consta. Una primera parte que es como la presentación de las partes, ¿no es cierto? Presentación de las partes. Aquí vamos a decir entonces que, vamos a decir que están el citante, se mencionará el citante, se mencionará el citado, ¿no es cierto? Entonces acá se van a recibir, se van a presentar, ¿no es cierto? Y después entonces vamos a hacer una identificación del conflicto. Hablamos eso también, identificamos el conflicto. ¿Y cómo lo identificamos? Con base en la solicitud que estuvimos leyendo ya sabemos cómo la vamos a identificar el conflicto. Fijación de cuota, restitución de bien inmueble, bueno.
Allí también al hablar con las partes, entonces nos podemos enterar si de pronto hay algo más, ¿de acuerdo? Bueno, después viene acá, entonces, una interacción negociada. Cuando hablamos de interacción negociada, es lo que nosotros hablábamos de negociación, entonces tratamos de que las personas, ellos son los que proponen primero sus fórmulas y después el conciliador tiene la obligación de también proponer esas fórmulas y ponerlos a dialogar, ponerlos a negociar. Entonces por eso hablo de que interactuar. ¿Quién es el líder allí? El conciliador. Bueno, después de la interacción negociada, si Dios quiere, entonces, si nos va bien, vamos a encontrar un acuerdo. Bueno, entonces aquí ya logramos un acuerdo, supongamos, entonces se termina la audiencia de conciliación y acá puede ser que vamos a terminar con un acuerdo o con un no acuerdo, ¿ok? Con un acuerdo o con un no acuerdo. Bueno, aquí eso es más o menos la parte de la audiencia de conciliación como tal. ¿De aquí a dónde salimos? ¿A dónde partimos? Ya aquí partimos a la parte de la construcción de los acuerdos. Me olvidaba de algo, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos acá a la audiencia de conciliación, tenemos que exigirle a los chicos o a los solicitantes o al solicitante la copia de la citación, o sea, la guía por donde la envió o si la presentó personalmente. Es indispensable tener esa guía y saber para ver si llegó o no llegó esa persona. Entonces nosotros antes de la audiencia obviamente solicitamos que nos entreguen esa guía para que nosotros verifiquemos si fue entregada o no, ¿de acuerdo? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que tiene que ver con la audiencia de conciliación. Les decía que en el Centro de Conciliación de la Universidad, como ya tenemos nuestra acreditación de calidad, ellos tienen en cada mesa de las salas tienen como un manualito con todos los puntos, todo lo que se va a respetar para esta audiencia, para todo como llamamos nosotros el protocolo de la audiencia. Yo hago un bosquejo general, bueno, pero más o menos esto es lo que tiene que ver con la audiencia de conciliación. Requisito sine qua non, que lleguen las partes, requisito que yo como conciliador esté totalmente preparado. ¿Quiénes asisten allí? Las partes, y si de pronto están con su abogado, pueden asistir con sus abogados. Esos abogados van como asesores. Ellos no van a participar, sino solamente van a asesorar a su cliente, digámoslo así, pero ellos no intervienen en la audiencia porque decimos que la audiencia es un mecanismo que autocompositivo en donde las partes son las que resuelven el problema, ¿de acuerdo? Vamos a mirar a grandes rasgos entonces cómo se construye un acuerdo. Okay. Entonces, vamos a construir un acuerdo. Entonces decíamos que aquí nos puede resultar después de la audiencia o un acuerdo o un no acuerdo. Si hablamos de un acuerdo, estamos hablando de un acta de conciliación. Es el único momento en que se habla de acta. Cuando hablamos de no acuerdo, o más adelante hablemos de inasistencia, o hablamos de otra que llamamos constancia, otras son constancias. Solamente hay acta cuando hay un acuerdo, ¿ok? Ese acuerdo puede ser total o parcial. Alguien me preguntaba en una de las clases, me decía, ¿pero es acta? Sí, así sea parcial, es acta de conciliación, ¿ok? Entonces vamos a mirar cómo se construye ese acuerdo. Más adelante les voy a enviar odio decir formatos, una actica de conciliación, un modelito para que ustedes la tengan en cuenta. Pero a mí me gusta primero esbozarla despacio para después sí mirar ese, comillas, formato, ¿ok? Entonces, ese acuerdo o esa acta de conciliación que contiene, acta de conciliación, ¿qué contiene un acta de conciliación? Entonces, tiene que, obviamente, la identificación del centro, que hoy en día casi todos los centros lo tienen en la encabezado de las páginas. Bueno, o sea, el centro de conciliación, de qué universidad es, y la aprobación
el número de la resolución de aprobación del Ministerio de Justicia. Y después entonces vamos a identificar a quién, a las partes como lo habíamos hecho cuando iniciamos la audiencia. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de las partes, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a colocar? El nombre de las partes, el nombre del conciliador. Y cuando hablamos de el nombre de las partes, es indispensable hablar de quién, el solicitante, quien solicitó el servicio el día tal. Hoy estamos a 4, estoy haciendo este video el 4 de abril, entonces digamos que hoy fue la que solicitó, o no, pongámosle solicitud de audiencia la semana pasada, ponle el 28 de marzo. Entonces, el solicitante dice el señor fulano de tal, quien solicitó la audiencia el día 28 de marzo. ¿Por qué es importante? Les acababa de decir, ¿por qué es importante 28 de marzo? Porque se está suspendiendo la prescripción. Esta fechita es súper importante. Bueno, ok. Después decimos acá, ¿qué más vamos a decir? El conflicto, ¿cuál es el conflicto? Se reunieron para tal cosa. Y después vamos a narrar unos hechos. Estos hechos los podemos tomar de la solicitud que teníamos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar de la solicitud, tenemos unos hechos y los podemos ir más o menos encuadrando. Y el día de la audiencia seguramente vamos a ver más, entonces vamos a colocarlos. Esto está de acuerdo a la ley 640-2001, numeral primero. Habla de el acta de conciliación. Si ustedes lo miran, estos hechos no están mencionados en ese artículo, pero nosotros llevamos trabajando mucho tiempo y la idea es mejor narrar hechos, queda como más en orden las cosas, ¿de acuerdo? Después de los hechos que vamos a poner, la posición, ¿cierto? O las pretensiones, ¿cierto? Pretensiones ¿de quién? Pues obviamente del citante y podríamos colocar posición del convocado. Bueno, aquí vamos a decir lo que él quiere y aquí lo que él dijo. Yo debo tal dinero, pero necesito un plazo, por ejemplo. Entonces aquí le voy a decir, el señor fulano de tal quiere que le paguen el dinero que le deudan, bla, bla, bla. Y segundo, entonces aquí la posición del convocado, el convocado nos va a decir, sí, estoy de acuerdo con pagarle, pero necesito un plazo, o necesito que me perdone los intereses, o que, ¿no? Entonces aquí se dice. Después de esto, ¿qué sigue? Obviamente vamos a hablar ya del acuerdo como tal. Acuerdo. Aquí, entonces, vamos a narrar el acuerdo y es donde tenemos en cuenta construcción de acuerdos, estamos hablando hoy. El quién, a quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Más o menos estas palabras nos van a servir. ¿Por qué? Porque este acuerdo, decimos que el acuerdo conciliatorio, lo dijimos tal vez en el primer parcial, preguntábamos cuáles son los efectos de la conciliación o del acuerdo conciliatorio, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, ¿ok? Entonces aquí es importante para que nosotros, digamos, hagamos ese acuerdo tan perfecto que encaje en el 422 del Código General del Proceso, en el cual dice que la obligación debe ser clara, expresa y actualmente exigible. ¿De acuerdo? Si nosotros utilizamos estas, es muy fácil de elaborar un acuerdo. ¿Quién? O sea, ¿quién se obliga? ¿A quién? Entonces, Pepito se obliga a pagarle a Pedrito, aquí, a Pedrito, ¿cómo? Puede ser mediante una consignación bancaria o en efectivo, ¿sí? ¿Cómo? Acá. Si es por cuotas, entonces por cuotas, más adelante lo vamos a ver. Entonces, si es por cuotas, ¿cuánto? ¿Cuánto le va a pagar? ¿Y en dónde? Puede ser personalmente. Así estamos hablando de un pago de una deuda. Si hablamos de una fijación de cuota, igual. Pero cuando hablamos de fijación de cuota, de pronto podríamos tener en cuenta esta palabra que dice ¿para quién? Porque estamos fijando una cuota alimentaria. ¿Quién la paga? El alimentante. ¿A quién? Al representante legal, porque estamos hablando, por ejemplo, de una cuota alimentaria de un menor. ¿Y para quién? Para el menor fulano. Y el resto más o menos igual, ¿ok? Ese es más o menos lo que tienen o lo que contempla o lo que
tenemos en cuenta para un acta de conciliación. Después, ¿qué puede aparecer? Obviamente que aparecen las firmas, ¿cierto? Las firmas de quién. No, perdón. Antes de las firmas tenemos que decir que ese acuerdo, vamos a decir que ese acuerdo presta mérito ejecutivo ya se transitó a cosa juzgada. Pero recuerdan ustedes que yo había dicho que puede ser un acuerdo parcial o total. Entonces nos toca escribirlo. Respecto a tal cosa, por ejemplo, en familia siempre se ve, ¿no? Que, por ejemplo, piden el combo, alimentos, visitas, custodia. Que no hayan llegado a visitas, no hayan acordado, ok, entonces esto hay que escribirlo. Respecto a las visitas, para el niño tal, no se llegó a acuerdo. Respecto a el resto, se llegó a acuerdo. Entonces va a tocar escribir que el acuerdo conciliatorio fue parcial, ¿ok? Es a grandes rasgos. Después de esto sí, vienen acá las firmas de los que asistieron, que son quienes, solicitante, ¿cierto? Los convocados que sean, ¿no es cierto? Los convocados y el conciliador, y abajo firma el director del centro. Voy a dejar hasta ahí, esa es la terminación más o menos de nuestro procedimiento completo. Solamente voy a recalcar, cuando hablamos de procedimiento conciliatorio, siempre estamos diciendo que somos es tan importante porque somos herramienta principal de todos los procesos que se puedan adelantar ante un juzgado. En cualquier momento un juzgado nos puede oficiar porque le llegó una demanda de fijación de cuota, pongo el ejemplo, el señor no ha asistido, ahorita en el segundo video les voy a explicar, entonces sacamos una constancia de inasistencia, el abogado la anexa y resulta que después el notificado de la demanda dice yo nunca fui, a mí nunca me llamaron, yo nunca he estado. El juez puede oficiar al centro de conciliación para mostrar todos estos pasos que acabo de escribir así a grandes rasgos, o sea, todos los pasos, desde la solicitud, la admisión, la programación de la audiencia, se mandó la citación, se verificó que estuvo, se realizó la audiencia y en ese caso se agotó el requisito y entonces se dice no llegaron a acuerdo. Entonces, todo ese procedimiento, en un momento dado, un juzgado nos puede oficiar y nos puede preguntar a ver si sí o a ver si no. Por eso jugamos papel importantísimo en ese aspecto. Chicos, hasta aquí, mis doctores, hasta aquí hice lo más rápido posible esta explicación. Voy a iniciar un segundo video ya mirando lo que son constancia de inasistencia, constancia de no acuerdo, y vamos a mirar el número de copias que se entregan a cada uno para que nos quede claro. Pero por el tiempo prefiero más bien hacer 2 videitos para que no vaya a haber problema, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Si hay alguna duda, tranquilos que cuando nos veamos, si Dios quiere, en clase, ustedes me lo preguntarán. Este video lo trato de subir hoy mismo a YouTube, o si no es tan largo, de pronto lo alcanzo a enviar por correo. Yo les aviso. Bueno, pero aquí está. Entonces, hasta aquí, vamos a ver, continuamos con